feminismo, en su diversidad, plantea una transformación radical del mundo en pro de la igualdad y la libertad de las mujeres. ¿Pero cómo lo hace? ¿Cuáles son sus prácticas políticas? ¿Cuáles son las emociones que impulsan a la acción? ¿Cómo se organizan y expresan las feministas ante las violencias? Estás escuchando Democracias en Disputa, un podcast del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio del podcast Culturas Políticas y Democracia en Disputa, en su tercera temporada, que versa sobre el movimiento feminista. Este es un podcast del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Y bueno, tengo el gusto de nuevamente saludar a mi compañera y amiga Erika. Erika, ¿cómo estás? Hola Angie, muy bien, muchas gracias. Pues sí, hoy tenemos un tema que decidimos nombrar Cuerpo Rebelde, Feminismo frente a la Medicina. Y para abordarlo está con nosotras Sharon de Uriarte. Ella es de la Red de Médicas por el Derecho a Decidir. Muchas gracias por aceptar, por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado a este tema que es de suma relevancia para mí. Es mi pasión estar hablando de el feminismo en los entornos médicos y en los entornos en salud. Y pues gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Sharon Atenea de Uriarte, médica feminista y activista por la garantía de los derechos de las mujeres. Médica cirujana por la UAM Xochimilco. Co-coordinadora de la Red de Médicas por el Derecho a Decidir México. Es médica ginecobstetra en el Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4 del IMSS. Sharon, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y justo el tema del que ya ha comentado Erika salió como parte de los hallazgos de investigación que hicimos aquí, en donde tú también tuviste la oportunidad de alguna manera de participar. Y algo que veíamos, sobre todo en la entrevista que tuvimos la oportunidad de realizarte, es cómo este gran fantasma que es el feminismo y que atraviesa todos los ámbitos de la vida social, está también en la ciencia, ¿no? Una ciencia que se ha construido en masculino, que ha dejado de fuera las experiencias, los saberes, el propio conocimiento del cuerpo de las mujeres, las emociones, los afectos también los ha desvalorado, y me parece que justo del feminismo hay otra propuesta, ¿no? De concebir la ciencia médica. En ese sentido, me gustaría iniciar preguntándote cómo ha sido construida una ciencia médica en masculinos en términos epistemológicos y de prácticas ya de manera más concreta. Sí, ya comentaba en otros momentos que para mí es un tema de mucho interés, es una pregunta interesante para cualquier persona dentro del gremio médico, porque pocas veces nosotros nos cuestionamos de dónde viene la verdad, de dónde viene el conocimiento que tenemos, por qué hacemos lo que hacemos, de dónde salen nuestras prácticas, por qué se replica no solamente dentro de los hospitales de la Ciudad de México, de toda la República Mexicana, sino en todo el mundo, por qué hacemos lo mismo, nos comunicamos de la misma forma, y tiene que ver de la construcción de la medicina, de la ciencia, de dónde viene. Todos sabemos en el gremio médico, de hecho es pregunta de examen ahí de quién es el padre de la medicina, ¿no? Y ahí Hipócrates saliendo, cuestionando, porque sí fue una revolución en aspectos de poderes, de lucha de poderes, de decir, en algún momento la religión era la que tenía el conocimiento, el poder, y decían, esa era la verdad, no existía otra verdad, y la verdad de la religión era, si la mujer hace un cuestionamiento, si la mujer no obedece, pues se va a ir al infierno, o es bruja, o la quemamos, o lo que sea, ¿no? Y después va permeando y va entrando la ciencia médica. Hipócrates dice, no son los dioses, es la naturaleza, es la relación que nosotros tenemos con la naturaleza, y desde ahí empieza a tener como teorías teoría de los miasmas, que es decir, hay algo en la naturaleza que es la que nos está haciendo enfermar o estar saludables, ¿no? Y estos conocimientos todos lo tenemos en la medicina, pero poco decimos ¿y quién es la madre de la medicina, no? Y tan
alejados estamos de ese conocimiento que en general no se sabe, ¿no? Muchos ya en la actualidad estudios antropológicos de mujeres han investigado y ya se sabe, no, pues aquí, acá en nuestro lugar, evidentemente serían las parteras, ¿no? Que son las que dieron a luz y dieron el conocimiento de esta medicina. Pero sí, es verdad, tristemente, que nuestros libros, nuestro conocimiento, todo viene a partir de una mirada del hombre que es muy diferente al que se construye en las mujeres. Entonces, creo que esta pregunta va como dirigida a la invitación a cuestionarnos en todas las áreas de dónde sale la mirada que tenemos, la práctica, nuestras respuestas, el cómo tratamos a las otras personas. Y tiene que ver con que la literatura médica, o sea, nuestro tratado, el primer tratado de anatomía fue escrito por hombres, fisiología, Guyton, todos sabemos, ¿no? Medicina interna, Harrison. O la misma William. ginecología, ¿no? Que fue como desarrollada a partir también de prácticas súper de tortura y utilizando a mujeres afro, mujeres empobrecidas. Y bueno, justo otra de las preguntas que teníamos era, se piensa que este ámbito médico, el ámbito científico, es un ámbito neutral, pues donde lo que importa es la verdad, el conocimiento, pero justo la mirada feminista, y no solo la mirada feminista, sino también dentro de la misma medicina hay miradas críticas, o desde la psiquiatría, ¿no? Que hay miradas críticas que empiezan a decir que ese ámbito también está atravesado por prejuicios y que en esa construcción prejuiciosa del mundo se reproducen violencias. Entonces, queremos que nos cuentes cuáles serían como estas prácticas, qué tipo de violencia se enfrentan las mujeres en este ámbito médico. Sí, desafortunadamente la respuesta es triste, ¿no? Porque tenemos todos los tipos de violencia, todo lo que viene en nuestra ley general de acceso a la vida libre de violencia de las mujeres, todas las que vienen tipificadas ahí, todas se encuentran en los espacios de la medicina. Desde la institucional, la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia laboral, violencia docente. Y dirían, ¿cómo es que suceden todas estas violencias y con la fuerza? Porque no es, digamos, esta violencia las encontramos en todos los espacios, en cualquier trabajo, en cualquier ámbito, pero en los espacios de la medicina, en los hospitales, sucede muy fuerte. Y, digamos, no solamente viene de las mujeres que atendemos o de las personas que atendemos, porque ellas, pues sí, son, digamos, el tema prioritario para defender de estas prácticas violentas, pero a las mujeres durante su atención tiene que ver con la apropiación y el poder que tenemos y el cuerpo y cómo fue construida la medicina, pues se les violenta desde que se les hace tacto sin sus consentimientos, que de hecho si ustedes leen la definición de violencia sexual, pues estos tactos, el abre las piernas, te coloco un dispositivo sin tu autorización, o sea, son violencias físicas. Luego la violencia psicológica, el estigma, el regañarlas por todo, el quererlas disuadir de lo que ellas quieren. Si minimizar su dolor. Minimizar su dolor, no darle importancia a lo que están sintiendo, y es decir, tú no sabes, ¿no? Yo soy la médica, el médico, y tú estudiaste medicina, es una pregunta que les hacen mucho. ¿Tú sabes algo de eso? Y pues que se va naturalizando y que las instituciones, desde que ingresan a las áreas hospitalarias, empieza la violencia desde la persona que recibe en la entrada. No pasas. ¿Con quién vienes? Vienen con niños pequeños. No puede entrar el niño. Te quedas allá, pero es que me siento mal y no tengo quien cuide a mi niño. No importa, te quedas afuera, ¿no? Y luego viene el siguiente paso. O sea, todo el gremio, no solamente los médicos y médicas, sino todo el sistema hospitalario institucional está estructurado para que sucedan esos tipos de violencia. El tiempo de espera, que están esperando por horas a ser atendidas, el que colapsen los sistemas de salud y que esto genere unas atenciones pues de baja calidad, de tiempo, como cómo escuchar a las mujeres si tienes 15 minutos para hacer la nota, para escribir la prescripción, para revisarla, para hacer el ultrasonido, para hacer 1000 cosas, y decía, además platica y escúchala, se vuelve una situación súper violenta dentro de esto. Y además, también en la formación de las médicas y los médicos existe una estructura jerárquica,
un poco peor que la militar, de castigos, de entre pares incluso, es una relación De poder. de poder, de decir, yo sé más, enséñame tus credenciales, si no tienes credenciales no vales menos, o sea, hay una jerarquía de estudiante, residente, más bien interno, pasante, residente, y hay mil jerarquías y no puedes tener acceso a las jerarquías altas, ¿no? No puedes tener, ni siquiera le hablan al otro porque es alguien insignificante, ¿no? Entonces, Inclusive, como en esta relación de las enfermeras, que hay más enfermeras porque se piensa que las mujeres estamos designadas para cuidar, ¿no? Y entonces, cuando piensas en la figura del médico, siempre es la imagen de un varón, ¿no? sí. Y también estas relaciones, como decíamos, la violencia, ahorita que nombras al otro personal, es la violencia que se ejerce también entre todas las personas que están dentro, entre el gremio de enfermería resiste a las violencias que se ejercen por parte de los médicos, de las médicas. Y pues está ahí generado un ambiente muy pesado, muy hostil, de mucha competencia, de poca solidaridad, de a veces poco compromiso y pues sí, desafortunadamente tenemos que trabajar en cambiar las estructuras porque decimos es algo estructural, no es algo de voluntad o de creencia o dogma de decir se tiene que hacer algo en leyes, en política, en perspectivas de educación, en la educación médica. Misma formación, ¿no? Hasta Exacto. que te escuchaba, perdón, estamos justo haciendo, bueno, terminando una investigación sobre estudiantes también. Y los estudiantes de medicina cuentan mucho que hay toda esta lógica justo de jerarquía con los médicos, con sus profesores, ¿no? Médicos, médicas. Y también hay como una especie de romantización del sufrimiento, como de que los médicos les dicen, no, es que ustedes ya se quejan por todo, yo a su edad no dormía, no comía, no... Como esta lógica que además es una lógica capitalista de superproducción de yo me voy a sacrificar y voy a ser el mejor, ¿no? Como si eso fuera pues lo deseable, ¿no? Y vemos un montón de casos entre los estudiantes de medicina de pues problemas de salud mental, de agotamiento extremo y como dices eso, pues esa es apenas la formación y luego ya en la práctica es como dices una cosa estructural realmente, entonces no podemos esperar que el cambio venga solamente de acciones individuales, ¿no? Sino que es una cuestión social, histórica, incluso, como nos estás contando. Sí, incluso hay un autor, Castro, hombre también, que habla mucho del hábitus médico y dice, ¿por qué las personas que deciden estudiar medicina ya lo deciden por algo? O sea, ya tienen esa, digamos, pues ansia, no sé, a lo mejor de economía, de mercantilizar, porque necesitan dinero. Dice, el médico siempre era el que tiene poder y que tiene... El que gana más. El que gana más. Entonces, Claro. pues dices, porque yo vivo en condiciones en las que no tengo un salario digno, pues mejor, o mi familia, o lo que sea, pues estudio eso que a lo mejor me va a dar mejores condiciones. Que tampoco es tan cierto, ¿no? Porque es la idea falsa del capitalismo de que si tú te esfuerzas y estudias y te vuelves subespecialista, te vas a ser reconocido y poderoso y importante. No es así, ¿no? Pero terminan en este juego de decir, pero a lo que iba era el hábitus médico. Desde que alguien decide estudiar medicina es porque ya está construido y ya quiere algo en específico de eso. Y no estamos sensibilizados a decir, yo voy a estudiar medicina por los derechos, por el acceso para todas las personas o contextualizarnos en los ámbitos sociales. Entonces es complicado. Oye, Sharon, yo te quería preguntar, ¿cómo es que el cuerpo toma un papel importante digamos, en esta cuestión médica desde una perspectiva feminista? Y algo que también mencionaste al principio es que esta perspectiva retoma mucho de las experiencias y de los saberes, en este caso de las parteras, ¿no? Como estas figuras ancestras nuestras, ¿no? Que tenían ciertos conocimientos y que justamente la ciencia y sobre todo la ciencia occidental ha desplazado y ha denigrado como estas otras formas, ¿no? Que nos contaras también un poco por ahí. Sí, creo que, bueno, tiene que ver, como comentaban, se va atravesado por líneas
como pues el capitalismo, estas reglas del patriarcado. El patriarcado te dice el cuerpo es un territorio para conquistar y para poder. Entonces en la medicina, igual que en muchos espacios, es muy fuerte eso porque trabajamos con cuerpo. Y entonces esta situación de tener el poder como personal de salud es como nos apoderamos de los cuerpos de las personas y quienes son los más débiles, pues son las mujeres. Entonces es muy fácil invadir por esto de quiero como tener el poder y decidir sobre los cuerpos. Entonces esta forma en la que ya está establecida y naturalizada es, tú no tienes derecho a decidir como mujer que llegas a los servicios a decidir si quieres ser revisada o no. Yo te tengo que revisar. Y si tú no te dejas revisar, entonces hay consecuencias, ¿no? Y ni siquiera se les pregunta de, oye, ¿me das permiso de revisarte, de esta parte? O sea, es muy común que lleguen al... explicarte el proceso, proceso. porque de pronto es súper invasivo cuando... Sí, llegan y están ahí hospitalizadas, están tranquilas y de repente así les levantan de a ver y empiezan a palpar, ni siquiera se dirigen a la persona, deshumanizado, o sea, no es una persona con una historia, con sentimientos, es un cuerpo que lo estoy utilizando como objeto de investigación o como objeto de lo que sea, ¿no? Pero parte de lo que comentabas al inicio de esta historia de la medicina, de cómo utilizaban a los cuerpos de las mujeres como investigación, fue esto, porque para entrar al conocimiento de la ciencia decían, vamos a abrir a las mujeres, vamos a hacer investigación en ellas, y evidentemente pues no había consentimiento. Cuando se empezaron a hacer las primeras cesáreas se sabía que la mujer iba a morir y solamente era para rescatar al recién nacido, al bebé. Y pues se va, imagínense, lo traemos desde entonces y ya en los hospitales, pues sí, no hay un respeto de la autonomía. Esto que ya en el feminismo tenemos es mi cuerpo y es mi decisión. En los espacios hospitaleros eso no existe. Es algo que yo necesito para obtener mi diagnóstico o mi conocimiento y voy a invadir y no voy a cuestionar si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de manera correcta, porque yo tengo el poder de decidir si te toco, si te reviso, si hago lo que sea que tenga que hacer para obtener. Y tiene que ver también un poco con el control, ¿no? Claro, es interesante cómo incluso en la manera en que nos lo estás contando, las palabras que estás utilizando, parece también, pues eso, un proceso de colonización, ¿no? Como desde esta mirada del hombre blanco europeo que llega pues a colonizar, a invadir, a extraer lo que pueda, ¿no? Es como esta lógica también de invasión de los cuerpos, de los territorios sobre las mujeres, las personas que están en condiciones como de subordinación o... Bueno, lo que me dejó pensando mucho ahora que escuchaba a Sharon es cómo de pronto esta invasión se da mucho más, por ejemplo, cuando van a ser madres, ¿no? Que me parece que todas las mujeres que han sido madres en algún momento han vivido alguna experiencia, pues fea, ¿no? De maltrato, de violencia mientras estaban por parir o estaban pariendo, ¿no? Y eso me parece, pues súper contradictorio porque en una sociedad como la mexicana, en donde de alguna forma, la figura de la mamá recobra un papel simbólico, ¿no? Muchas veces asociada con esta figura materna que es la Virgen y es todo, justo en ese papel de traer, sí, ¿no? Digamos, de reproducción hay una violencia ahí y eso me parece como sumamente interesante en el contexto mexicano. Sí, y bueno, pues que es importante, pero todos decidimos sobre la mamá y sobre el cuerpo y sobre cuántos hijos, ¿no? Incluso las otras mujeres, ¿a cuántas de nosotras no nos han presionado de la tía? ¿Y cuándo vas a tener hijos? ¿Y cuánto? O sea, no se entiende que la reproducción no es algo público y que todos tengan que opinar y todos tengan que saber, ¿no? Y también qué tan buena madre eres, ¿no? Todos opinan si cuidas bien, si no cuidas bien, si estás haciendo un buen trabajo. Entonces, dentro de la medicina también es
tú no puedes decidir cuántos. O sea, si no quieres tener hijos o quieres tener uno, es muy poquito. Entonces, si pides que te operen para ya no tener bebés, no, ¿cómo? Pero Sí. no te voy a operar porque eres muy joven y porque luego vas a querer y porque además es muy poquito y luego vas a encontrar otra pareja y se les ponen una de trabas de decir, pero si ya tienes 4 o 5 también, ¿no? ¿Por qué tantos? ¿Qué te pasa? Sí. O sea, como si hubiera un número mágico que es el que yo decido. Yo digo que son 2, ¿no? Así. Yo justo tuve una experiencia y ahora la estoy haciendo como más consciente, ¿no? De cómo fui al médico, me mandó a hacer unos estudios y como parte de esos estudios salió de digamos, mi periodo reproductivo, ¿no? Cuánto más o menos calculaban. Y ya estaba por muy debajo, eso fue hace ya un par de años. Y entonces la primera pregunta que me hizo el médico es, si piensas tener hijos ya, ahorita, porque después ya no vas a poder, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, eso no tenía nada que ver con a lo que iba, pero él lo hacía como muy explícito y preocupante, ¿no? Así de, oye, pero o sea, piensas tener hijos porque ya estás así como en el límite, después te va a costar, y justo era algo fuera de lugar, porque ni siquiera iba a eso, pues, digamos, se habían hecho esos estudios por otras situaciones. Sí. Y el médico se preocupó más en eso que por otra cosa. Y además algo que quería agregar con lo que se estaba comentando era el cómo, ya que es un proceso histórico y cómo como cultura y como personas y como mexicano también vamos dándole un mismo sentido, porque no es que ellos se sientan poderosos, sino también nosotros como población los vemos diferente, ¿no? Vas a ir a que te den una atención y luego he escuchado, es que me va a regañar. O sea, ya sabes que, o sea, ¿por qué te va a regañar? Sí. Como el paternalismo que está Claro. mucho en la formación de la medicina es, ¿por qué te va a regañar? ¿Y por qué él va a decidir? Es que ya me dijo que no puedo hacer esto, no puedo hacer otro. No sé si les han escuchado. Y también es que el doctor dice que tal, no es apropiarse de decir, no, no es lo que él diga. Él está ahí y tiene una razón de su existencia, de todo el gremio. Y lo principal sería ayudarme a que yo acceda a la salud de la manera en la que yo me sienta a gusto, ¿no? Claro, y ahora escuchando también estaba pensando que todas son como prácticas muy naturalizadas, que a lo mejor las personas que nos escuchen, que nos vean, no las entienden como violencia, sino como que pues así es, ¿no? Entonces, me gustaría que nos dijeras cómo se define o cómo podemos identificar que se está ejerciendo un tipo de violencia, por ejemplo, en este caso, ginecobstétrica o obstétrica. Esa una parte. Y la otra parte de la pregunta sería, entonces, ¿cómo sería una práctica médica respetuosa, feminista o que respete los derechos humanos? Yo me acuerdo que una vez fui a una clínica así también, como pues con con todo este discurso más de respeto a la diversidad, etcétera. Y me dieron como un decálogo o algo así. Entonces había cosas que a mí no se me habrían ocurrido, ¿no? Como que antes de tocarte te dicen, te voy a tocar aquí, te voy a levantar la blusa, te voy a hacer así. Como, y pensaba, eso, si tienes 15 minutos para revisar a una persona, es muy difícil hacer eso, ¿no? Pero aún así tendríamos que estar aspirando a al menos una medicina respetuosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles serían esas prácticas violentas y cómo sería una práctica no violenta? Sí, esto que se ha ido naturalizando, lo naturalizamos las y los médicos y lo naturaliza las personas. A mí me llama mucho la atención cómo muchísimas mujeres piden cesárea, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién les ha enseñado o por qué se ha aprendido que ese tipo de violencia cruenta ante un proceso fisiológico tiene que ser intervenido de esa forma? O llegan personas que van a parir y dicen, ¿me puede poner la raquia? ¿O a qué hora me va a hacer mi corte? ¿O a qué hora ya me va a poner medicamento? Es que la vez pasada me pusieron medicamento para que nazca rápido. Entonces ya esta medicalización de los procesos fisiológicos normales de una existencia de un ser humano se ha metido tanto la medicina dentro de todo que ya todo tiene que ver con la medicina. Si estoy triste, feliz, tiene que ser con la medicina. Si voy a parir, tiene que ser con la medicina. No es solamente lo complicado, sino es en todos los momentos, en todos los espacios, incluso en algunas otras estructuras que se están creando para generar nuevas formas de la atención del parto.
Es decir, no se tendría ni siquiera por qué nacer en un hospital, ¿no? Porque los hospitales son para procesos patológicos y donde el ambiente es de enfermos y donde la estructura está para atender enfermos. Y entonces, pues sí, te van a canalizar, te van a intervenir, te van a hacer, pero en otros países existe esta otra forma, que lo utilizan aquí en México mucho las parteras, de decir, el proceso de nacimiento fisiológico es algo muy bonito y tienen que disfrutarlo cuando la mujer lo quiere y lo espera y ella es la protagonista. Y en la medicina, el protagonista y dentro de los hospitales es el médico o la médica. De hecho, por eso se colocan en la posición en la cama horrible. Una telita así. Sí, es una cama muy pequeña donde las piernas están en una posición súper incómoda y altas para que se puedan caer o así. Y decir, ¿por qué en esa posición? Pues porque para el médico es mucho más fácil intervenir o para que yo tenga una buena visibilidad. Todo gira alrededor de lo que está diciendo él, hagan esto, hagan el otro. Y ella no existe en ese proceso que debería ser. Entonces, estas violencias las hemos naturalizado desde nuestra formación. Yo desde que tengo uso de razón, desde que entré al primer hospital, escuchaba cómo les decían a las señoras cuando estaban en trabajo de parto, puje como si fuera a hacer popó, hágase popó. Y para mí lo escuché una y otra y otra, y es la forma de enseñarle a pujar a una mujer, entonces para mí era muy normal hacerlo, ¿no? Hasta estos entonces, cuando escucho los testimonios de las mujeres y dicen, para mí eso es algo bien violento, eso es algo que lastima y que moldea porque puedo asociarlo a algo, algo negativo. Y cuando nosotras nos damos cuenta es por escuchar a las mujeres. Entonces, una de lo que preguntabas es decir, ¿cómo todas estas prácticas violentas que en las recomendaciones científicas actuales de la OMS es muy, muy gracioso porque son 60 y tantas recomendaciones y en todas esas, en lugar de decir haz esto, te dicen no hagas, ¿no? No hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Es decir, la ciencia te está diciendo que no hagas. Que no hagas. Porque lo que tú estás haciendo está ocasionando problemas. Esa intervención, esa medicalización está generando conflictos. ¿Y qué sería la forma de que construyéramos? Pues primero, una medicina donde se escuche y donde se respete la autonomía, donde se cree una justicia reproductiva y no reproductiva, porque luego es todo reproducción y hay veces, hay personas, mujeres que no quieren parir, que no quieren tener hijos y que se respete y el pensar en no es mi decisión, no es nuestra decisión, y identificar al partir de lo que estamos escuchando. Si la mujer dice que fue violencia y que le molestó y que se sintió mal con todos estos testimonios que están en todos lados y que cada vez que tengo la oportunidad de platicar con mujeres de estos temas que no están en el gremio, siempre me comentan, es que yo viví esto, o sea, no hay... Todas, yo creo, en algún momento hemos pasado un episodio. Sí, entonces la justicia, la autonomía, la autodeterminación, el buen trato, el tratarlos con dignidad, el tratarles con dignidad a todas las personas que atendemos, porque no solamente son las mujeres es lo que viven más fuerte, pero en general es a todas las personas que se atienden. Claro, más una va al médico en una situación como de vulnerabilidad, de temor, pues no vas, generalmente no vas por gusto, ¿no? Y eso es bien interesante lo que menciona Erika o sea, cómo pensamos en los hospitales o en la cuestión médica desde una cuestión del miedo, ¿no? Justamente. Luego otra cosa que me dejaba pensando mucho lo que nos has compartido es cómo justo esta idea de que te tienes que aliviar lo más pronto, te tienes que recuperar lo más pronto, ¿no? Y ese a través de medicamentos y demás, pues es parte de esta lógica neoliberal, ¿no? Que justamente trata de digamos, reprimir nuestras experiencias, nuestros dolores, o sea, es justo, ¿no? A eso no le funciona el sistema capitalista y entonces la forma en cómo lo suprime, pues es parte también de la cuestión médica, ¿no? Y luego pensaba en cómo de pronto el neoliberalismo también se ha apropiado como de estos espacios, o sea, pienso en la cuestión de las parteras o de otras formas, por ejemplo, de
pues de parir, ¿no? Y creo que conozco círculos, ya lo comentaba con una amiga, de cómo acceder a esos espacios que no son los hospitales, sino espacios como más en casa, con parteras, también ya entra como del ámbito mercantil porque tiene un costo más alto, ya no es como en estas lógicas de nuestras ancestras, ¿no? Que había alguien en el pueblo y era la que, digamos, la partera y era mucho más económico, ¿no? Y demás, sino ahora dentro de esta lógica capital neoliberal, eso también ya entró en juego y ahora eso ya es como una especie de privilegio acceder a estos otros recursos. Entonces, pues un montón de temas que tenemos que seguir ahondando. Es un tema apasionante y bueno, con Sharon también se nos abren como un montón de otras ideas, ¿no? Y posibilidades de reflexión, pero tenemos que ir cerrando. Queremos agradecerte por estar acá, agradecerles. ¿Dónde te podemos Sí. encontrar? ¿Cuáles son tus redes? Ajá. Sí, bueno, yo formo parte de la Red de Médicas por el Derecho a Decidir, entonces las redes de la Red de Médicas lo pueden encontrar así como Red de Médicas por el Derecho a Decidir, las podemos compartir después ahí en los comentarios para que podamos, para que todas puedan ingresar y conozcan el trabajo que se está haciendo desde la red también y desde la incidencia que se trata de hacer desde este pequeño grupo y que esperemos que sea cada vez mayor de médicas que están conscientes de los derechos de las personas y a favor de construir una medicina diferente, una medicina feminista. Pues Sharon, muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia por escucharnos. Les invitamos a profundizar justamente de estos temas, que esto sea como un espacio para seguir adentrándonos. Entonces, pues les agradecemos y pues estén al pendiente de todo el trabajo que hacemos aquí en el PUETS UNAM. Hasta luego, Erika. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, muchísimas gracias. Este podcast es parte del proyecto de investigación sobre culturas políticas y democracia, realizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM con el generoso apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT. Conoce nuestro estudio completo en la plataforma digital interactiva Culturas Políticas del Movimiento Feminista en México, disponible en www.puets.unam.mx.